Imagina que acabas de terminar de comer una mazorca de maíz. Los granos se han ido, el sabor se ha ido, y lo que queda en tu mano es ese cilindro pálido, seco y fibroso que has estado tirando toda tu vida. Caminas hacia la papelera. Estás a punto de tirarlo. Detente, porque lo que tienes ahora mismo en la mano es un depósito de agua subterráneo autorregulable, que la humanidad tardó más de 3.000 años en desarrollar, y exactamente 60 años en olvidar. Esto no es un truco de jardinería. No es un consejo de vida de un influencer del bienestar. Lo que estoy a punto de mostrarte es un mecanismo de retención de agua tan eficaz que los científicos modernos del suelo lo han estado estudiando discretamente en revistas revisadas por pares, mientras que la industria de los medios de cultivo comerciales, de 50.000 millones de dólares, espera que nunca unas los puntos. La tecnología fue enterrada, no por accidente, no por ignorancia, sino porque funciona demasiado bien, no cuesta nada y proviene de un trozo de basura. En los próximos minutos vas a entender la física exacta de por qué una mazorca de maíz seca puede superar a una bolsa de $25 de perlas de hidrogel de tu centro de jardinería local. Vas a ver la ciencia, la historia y el método preciso. Y al final de este vídeo, nunca volverás a mirar una mazorca de maíz de la misma manera. Hablemos de quién se beneficia de que no sepas esto. El mercado mundial de enmiendas del suelo y medios de cultivo, es decir, la industria que te vende bolsas de perlita, fibra de coco, cristales de hidrogel y mezcla de tierra para macetas de control de humedad premium, se valoró en $47.600 millones en 2023, según Grand View Research, y se prevé que alcance los $72.400 millones en 2030. Se trata de una industria de $72.400 millones construida casi por completo sobre la premisa de que no se pueden cultivar plantas sin comprar algo. Y en el centro de esa premisa se encuentra una de las categorías de productos más rentables de la horticultura moderna: los aditivos de retención de agua. Entra hoy en cualquier centro de jardinería y encontrarás perlas de polímero de hidrogel comercializadas con nombres como Soil Moist o TerraSorb, que se venden a entre $18 y $35 por paquete de 300 gramos. Encontrarás mezclas para macetas de control de humedad a entre $22 y $28 por bolsa de 40 litros, diseñadas específicamente para retener el agua durante más tiempo para que tus plantas no se sequen. El argumento es elegante y el embalaje es bonito. Lo que no ponen en la etiqueta es que el principal mecanismo activo, absorber agua, retenerla por debajo de la zona de la raíz y liberarla lentamente a medida que se seca el suelo circundante, es el mismo mecanismo que realiza gratuitamente algo que ha servido para cenar. Una sola mazorca de maíz seca no te cuesta nada. Un paquete de 300 gramos de cristales de hidrogel de poliacrilamida cuesta $24,99 en Home Depot. En un estudio publicado en la revista Industrial Crops and Products en 2017, el biochar derivado de la mazorca de maíz y los fragmentos de mazorca cruda demostraron una capacidad de retención de agua comparable a la de los medios comerciales a base de turba a una fracción del coste de los insumos. La industria de $47.600 millones no tiene ningún interés en financiar una investigación que termine con la frase «usa los restos de comida». Esto no es una teoría de la conspiración, es un incentivo de mercado. Cuando tu problema se resuelve con basura, dejas de ser un cliente. Y en un mercado de $72.400 millones, un cliente que deja de comprar es la persona más peligrosa de la sala. Lo que quiero que entiendas antes de que sigamos adelante es que el conocimiento que estás a punto de recibir no desapareció porque dejara de funcionar, sino porque nunca dejó de funcionar. Este conocimiento no comenzó en un laboratorio, comenzó en una milpa.
La milpa es el sistema de policultivo desarrollado por las civilizaciones maya y azteca de Mesoamérica. Un campo de policultivo donde el maíz, los frijoles y la calabaza se cultivaban juntos en una configuración tan sofisticada desde el punto de vista agrícola que la FAO lo reconoció formalmente en 2018 como un sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Lo que la mayoría de la gente nunca aprendió en la escuela es que, dentro de la tradición de la milpa, las mazorcas de maíz gastadas no eran un desperdicio, eran infraestructura. La evidencia arqueológica documentada por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México muestra que el material de la mazorca descompuesto y parcialmente seco se volvía a introducir en el suelo y se utilizaba como revestimiento debajo de los montículos de plantación para amortiguar la humedad durante la estación seca. Una práctica que se estima que se remonta al menos a 3.000 años en las regiones altas de lo que hoy es México y Guatemala. El mismo principio surgió de forma independiente a través del Pacífico. En las provincias chinas de Yunnan y Sichuan, los registros agrícolas del período de la dinastía Qing, aproximadamente entre los siglos XVII y principios del XX, describen a los pequeños agricultores que utilizaban hojas de maíz secas y fragmentos de mazorca en capas debajo de las verduras cultivadas en contenedores para prolongar los intervalos de riego durante los meses de sequía. Esto no se escribió en revistas. Se transmitieron de la forma en que la mayoría de los conocimientos agrícolas sobrevivieron durante milenios. De mano en mano, de temporada en temporada, de familia en familia. Esa cadena de transmisión se rompió en la década de 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria agroquímica mundial, construida sobre la infraestructura de producción de nitrógeno excedente que se había utilizado para fabricar explosivos, giró agresivamente hacia los fertilizantes comerciales y las enmiendas del suelo. Entre 1950 y 1970, los medios de cultivo sintéticos y los acondicionadores químicos del suelo capturaron la mayoría de los mercados hortícolas occidentales. Los propios registros del Servicio de Extensión del USDA de este periodo muestran un cambio sistemático en las prácticas recomendadas, alejándose de la integración de residuos orgánicos y avanzando hacia la dependencia de insumos comprados. Las técnicas tradicionales no fueron refutadas. Simplemente se les restó prioridad, se les retiraron fondos y, finalmente, fueron olvidadas por cualquiera que no siguiera cultivando a la antigua usanza. La ciencia, sin embargo, siempre estuvo ahí, y ha estado demostrando silenciosamente que tiene razón desde entonces. Aquí está lo que realmente sucede cuando colocas una mazorca de maíz seca en el fondo de un recipiente de siembra, y por qué funciona con una precisión que la mayoría de los productos comerciales no pueden replicar. Para entenderlo, necesitas comprender de qué está hecha una mazorca de maíz a nivel estructural, porque no es simplemente fibra vegetal muerta. Es una de las matrices capilares naturales más eficientes jamás estudiadas en la ciencia de los materiales agrícolas. Una mazorca de maíz se compone principalmente de tres componentes estructurales: el anillo leñoso exterior, llamado pericarpio, la médula interna y una red de tejido vascular que recorre longitudinalmente el núcleo. La médula, el interior blando, blanco y similar a una esponja, está formada por células de parénquima que se colapsan y se secan en una estructura de espuma de celda abierta cuando la mazorca pierde humedad. Esto no es una metáfora. Bajo microscopía electrónica de barrido, la médula de la mazorca de maíz seca revela una red de microcámaras interconectadas, cada una entre 50 y 200 micrómetros de diámetro, formando una red capilar tridimensional. Un estudio de 2016, publicado en la revista Bioresource Technology, midió la capacidad de absorción de agua de fragmentos de mazorca de maíz cruda entre el 270% y el 340% de su propio peso seco.
lo que significa que una sola mazorca seca de 40 gramos puede absorber y retener entre 108 y 136 mililitros de agua antes de alcanzar la saturación. Ese no es el rendimiento a nivel de hidrogel, pero está dentro del mismo orden de magnitud funcional y viene con propiedades que los polímeros sintéticos no pueden ofrecer. El mecanismo que hace que esto sea valioso desde el punto de vista agrícola no es solo la absorción, sino la curva de liberación. Cuando la humedad del suelo circundante cae por debajo de un cierto umbral, el agua retenida dentro de la matriz capilar de la mazorca comienza a migrar hacia afuera a través de un proceso impulsado por la diferencia de presión de vapor y la tensión capilar. El suelo sobre la mazorca, a medida que se seca, crea un gradiente que extrae la humedad hacia arriba y hacia afuera desde las cámaras internas de la mazorca en una liberación lenta y continua. Esto es subirrigación pasiva, sin bomba, sin temporizador, sin tecnología, que opera según los mismos principios hidráulicos descritos en los libros de texto de física del suelo, utilizados en la Universidad de Wageningen y UC Davis. La mazorca no inunda las raíces. Se equilibra con el entorno circundante, liberando agua solo tan rápido como el suelo lo exige. Investigadores del Departamento de Ingeniería Agrícola y de Biosistemas de la Universidad Estatal de Iowa publicaron hallazgos en 2019 que demuestran que los sustratos de cultivo enmendados con mazorcas de maíz redujeron la frecuencia de riego en un 31% en comparación con las mezclas estándar a base de turba en ensayos de tomate en contenedores, sin una reducción estadísticamente significativa en el rendimiento. El Servicio de Investigación Agrícola del USDA ha documentado por separado el alto contenido lignocelulósico de las mazorcas de maíz. Aproximadamente 45% de celulosa, 35% de hemicelulosa y 15% de lignina en peso seco, lo que significa que a medida que la mazorca se descompone lentamente durante 12 a 24 meses, libera un flujo continuo de materia orgánica rica en carbono al suelo circundante. Este es el beneficio secundario que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. La mazorca no es solo un depósito de agua. Es una enmienda de carbono de liberación lenta que mejora la estabilidad de los agregados del suelo y alimenta a las comunidades microbianas que hacen que los nutrientes estén disponibles para las raíces de las plantas. Ahora, esta es la parte en la que tengo que ser honesto contigo, porque la credibilidad importa más que la exageración. Las mazorcas de maíz no son una solución universal. En contenedores con mal drenaje, una capa de mazorcas saturada puede crear condiciones anaeróbicas que promueven la pudrición de la raíz, particularmente en especies sensibles a la sequía, como las suculentas o las hierbas mediterráneas. El proceso de descomposición, aunque beneficioso a largo plazo, puede inmovilizar temporalmente el nitrógeno en el suelo a medida que las comunidades microbianas consumen carbono, lo que significa que es posible que deba compensar con un suplemento ligero de nitrógeno en la primera temporada de crecimiento. Y en contenedores muy grandes o lechos elevados, el volumen de material de mazorca requerido para influir significativamente en la retención de humedad a escala se vuelve logísticamente significativo. Este método funciona mejor en contenedores pequeños a medianos, en climas con programas de riego irregulares y con cultivos que toleran una variación moderada de la humedad del suelo. Tomates, pimientos, verduras de hoja verde, hierbas y la mayoría de las plantas de interior tropicales. Pero dentro de esas condiciones, la física es innegable. Estás colocando un amortiguador hidráulico pasivo en la zona de la raíz de tu planta, uno que no te costó nada, que alimentará tu suelo durante 2 años y que de otro modo habría contribuido a las 14,5 millones de toneladas de residuos de procesamiento de maíz generados anualmente solo en los Estados Unidos, según el Servicio de Investigación Económica del USDA.
A la ciencia no le importa si se ajusta al modelo de negocio de una industria de 72.400 millones de dólares. Simplemente funciona. Este es el momento en que quiero que te detengas y reconozcas algo sobre ti mismo. No hiciste clic en este video porque querías consejos de jardinería. Hiciste clic en él porque alguna parte de ti ya sabía que el sistema no estaba diseñado teniendo en cuenta tu autosuficiencia. Cada bolsa de mezcla premium para el control de la humedad que hayas comprado, cada paquete de hidrogel, cada botella de acondicionador líquido para el suelo, cada uno fue una transacción que otra persona diseñó, valoró y comercializó específicamente para interponerse entre tú y una solución que la naturaleza ya proporcionó de forma gratuita. No eres un aficionado. No eres solo una persona con un jardín en el balcón o algunas macetas en el alféizar de la ventana. Eres parte de una generación que está recuperando activamente el conocimiento agrícola que fue sistemáticamente arrebatado a la gente común durante los últimos 70 años. No por negligencia, sino por incentivos económicos deliberados. Cada mazorca de maíz que salvas de la basura es un acto pequeño pero preciso de retirarte de un sistema de 47.600 millones de dólares que depende de tu ignorancia para funcionar. Eso no es una exageración, es solo matemática. Y ahora que entiendes la ciencia, es hora de usarla realmente. El proceso es más simple de lo que parece la ciencia, pero los detalles importan. Así que quédate conmigo en cada paso, porque saltarse cualquiera de ellos es la diferencia entre un depósito de humedad que funciona y un problema de putrefacción en el fondo de tu maceta. Comienza con tus mazorcas de maíz gastadas inmediatamente después de comer. No las dejes reposar húmedas durante más de 24 horas antes de comenzar el proceso de secado, porque la colonización por moho comienza rápidamente en la médula interior húmeda y una mazorca mohosa introducirá patógenos fúngicos en tu contenedor en lugar de estabilidad de la humedad. Coloca tus mazorcas en una sola capa a la luz solar directa durante 3 a 5 días, o colócalas en un horno a 80 grados Celsius durante 4 horas si necesitas acelerar el proceso. Estás buscando una mazorca que se sienta completamente rígida, produzca un sonido hueco cuando se golpea y no muestre manchas blandas o descoloridas en ninguna parte de la superficie. El peso es tu indicador más claro. Una mazorca completamente seca debería sentirse notablemente más ligera que cuando comenzaste, habiendo perdido entre el 60% y el 70% de su peso fresco en contenido de agua. Una vez secas, tienes dos opciones para el tamaño. Para contenedores más pequeños de 20 litros, rompe o corta las mazorcas en segmentos de aproximadamente 5 a 8 centímetros de longitud para maximizar el contacto con la superficie y la eficiencia de empaque. Para contenedores más grandes o lechos elevados, las mazorcas enteras se pueden colocar horizontalmente en una sola capa. La capa de colocación debe ubicarse directamente por encima del nivel del orificio de drenaje, sin bloquear el drenaje, sino descansando sobre cualquier material de drenaje que ya estés utilizando, ya sea grava, fragmentos de cerámica rotos o arena gruesa. Cubre la capa de mazorcas con una sola hoja de tela de jardinería transpirable o una capa de compost grueso antes de agregar tu medio de cultivo encima. Esta capa de separación es crítica. Evita que las partículas finas de suelo migren hacia la matriz de mazorcas con el tiempo y obstruyan los canales capilares que hacen que todo el sistema funcione. La proporción ideal de mazorca a contenedor es una capa de aproximadamente 4 a 6 centímetros de profundidad, independientemente del tamaño del contenedor. Más que esto, corre el riesgo de crear la zona anaeróbica que mencioné anteriormente. Menos que esto, y el volumen de retención de agua se vuelve insignificante. Riegue bien su contenedor en el primer riego después de la instalación.
más de lo que lo haría normalmente, porque está cargando el reservorio de mazorca por primera vez y necesita alcanzar casi la saturación para comenzar a funcionar como un amortiguador. Después de esa carga inicial, es probable que encuentre que su próximo intervalo de riego se extiende entre un 30% y un 50% en comparación con el mismo contenedor sin mazorcas, lo que concuerda con lo que la investigación de Iowa State documentó en ensayos controlados. Reemplace la capa de mazorca cada 18 a 24 meses, ya que la descomposición hace que la estructura sea demasiado blanda para mantener su arquitectura capilar. El material descompuesto en ese punto es un excelente compost y debe ir directamente a su mezcla de tierra en lugar de al cubo de basura. Este método no reemplazará la disciplina de riego adecuada y no salvará una planta que está descuidando fundamentalmente. Pero para cualquiera que maneje múltiples contenedores, viaje con frecuencia o viva en un clima con lluvias irregulares, es lo más parecido a una póliza de seguro gratuita que su zona de raíces tendrá jamás. Si esta información cambió la forma en que ve algo que estaba a punto de tirar, entonces hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Pero quiero pedirle algo que no tiene nada que ver con el número de mis suscriptores. Comparta este video, no porque este canal necesite los números, sino porque hay alguien en su vida ahora mismo que gasta $20 en una bolsa de tierra para macetas que controla la humedad, que usará una vez y olvidará, mientras que las mazorcas de maíz de la cena de anoche están en su basura. Cada vez que se comparte este video, es una transacción menos que una industria de $72.400 millones recauda de alguien que nunca necesitó pagar en primer lugar. Eso no es apoyo para un canal de YouTube. Es un pequeño acto deliberado de redistribución de información en un sistema que se beneficia de mantener este conocimiento invisible. Si desea que se le notifique cada vez que saquemos a la luz otra pieza de ciencia agrícola suprimida, pulse el botón de suscribirse y active las notificaciones, no porque le pida su lealtad, sino porque el próximo video hará que este parezca una introducción. Vamos a hablar de algo que la industria de los fertilizantes sintéticos, un mercado valorado en más de $200.000 millones a nivel mundial, ha pasado décadas asegurándose de que nunca aparezca en un video de jardinería convencional. Implica un proceso biológico que se ha producido en suelos sanos durante 450 millones de años, que no requiere ningún insumo comprado y que puede duplicar la eficiencia de absorción de nutrientes de sus plantas sin un solo gramo de fertilizante añadido. El conocimiento existe. La investigación está publicada. Y casi nadie habla de ello en un lenguaje sencillo. Eso cambia la semana que viene.